Claudio Sukowicki, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Placer saludarte. Gracias. Tema del día de hoy, muy fuerte, reproducido por prácticamente todos los medios económicos que dicen o reproducen un artículo de Financial Times que sostiene que Argentina ha recibido un castigo desmedido y que los papeles de Argentina se transforman en este momento para algunos grupos inversores en una gran oportunidad. Me gustaría tener tu lectura al respecto. Comparto que Argentina fue desmedidamente castigado. El otro día, bueno, perdón, voy a reproducir, si alguien leyó una nota que saqué en La Nación que decía, básicamente así, me es muy difícil explicar. Es más, si vos me preguntás, para mí es imposible explicarte. Eh, es más, creo que todos nosotros, todos los que nos dedicamos a las finanzas y a la economía, estamos fuera de circuito porque no hay una explicación teórica para que yo te dé Ujú. de por qué tenés una corrida cambiaria con superávit comercial. No hay países donde superávit comercial significa que exportás más de lo que importás. Ujú. No por bueno, sino porque finalmente Argentina tiene una recesión importante y dejaste de importar. Por lo tanto, hay más oferta que demanda. Si vos tenés superávit comercial es que tenés más oferta que demanda. ¿Cómo te explico? O cómo le explico a un alumno de economía que a pesar de eso, de que todo lo que dicen los libros, en Argentina tenés corrida cambiaria con superávit comercial. ¿Cómo le explico a un alumno de economía o de finanzas que si vos tenés en los bancos, como ningún país en el mundo, el 64% de los depósitos avalados con cash, porque las reservas no son del Banco Central las que dicen que son de los depositantes, hay Sí, 15.000 millones de dólares que son de los depositantes, claro. más 3.000 millones que tienen los bancos líquidos, más el resto, por ley, no se la pueden prestar a empresas que no exporten. Y a esas empresas con este tipo de cambio les va bastante mejor que cuando tomaron el crédito. Mm. ¿Cómo les explico? Que tenés corrida bancaria, que tuviste el 25% de retiro de los depósitos, donde no hay país en el mundo que te pueda llegar a avalar cash eso. Ujú. ¿Cómo le explico a cualquier alumno de economía que vos estás hablando de default en un momento donde Argentina debe 310.000 millones de dólares, de los cuales 120.000 se los debe al propio Estado? Que Ujú. gane quien gane, siempre va a ser oficialista. Ujú. Gane quien gane, el Estado va a renovar esos 120.000. 51.000 hasta ahora le debes al fondo, que siempre renovó y estiró los plazos. Mm. Nunca, nunca antes, sin que sea voluntario, como lo hizo Grecia, Portugal, Argentina en el 2007, Brasil en el 2006, le hayan devuelto la plata al fondo voluntariamente. Cada vez que un país entró en default, el fondo podrá quejarse, decir, pero nunca te exige el Ujú. dinero porque no puede hacer nada, no te va a mandar los marines, no Ujú. existe, no puede hacer absolutamente nada. Dicho esto, lo que queda en manos de privados, son 120, 100 más, perdón, un poco más, 150.000, si tomo las letras, millones de dólares, de los cuales el valor de mercado está al 40%, con lo cual la deuda argentina en manos de privados hoy a valor de mercado vale 60.000 millones de dólares. Como los intereses los pago lo pago sobre el total, sobre Ujú. 150.000, hasta sería un negocio rescatar la deuda, me Sí. sale más barato que pagar los intereses. Y en vez de hablar de rescate de deuda, lo que estamos hablando es de default. Por eso me parece que obviamente nos fuimos de mambo. ¿Hay motivos? Sí, porque Argentina, los argentinos, todos nosotros somos productos del miedo y nos pasaron tantas cosas en los últimos tiempos Sí. que nosotros no pensamos con la cabeza o no pensamos con la razón en este caso, sino el miedo por lo que nos pasó gobierna ese sentimiento. Perdón lo exceso de la No, respuesta, no, pero para quería nada. avalar eso. Dos cosas quiero decirte. Tu columna, por supuesto que la leí. Y ayer, por lo menos acá en Mar del Plata, era el vivo comentario, digamos, tu columna y tu capacidad docente para explicar estas cosas que a veces parecen tan retorcidas. Digo, esto va por cuenta mía. Lo que pasa es que acá hay un montón de jugadores escribiendo de temas de economía cuyo ego es superior a su conocimiento. Entonces, vos sabés como yo que hay un conjunto que viene apostando al tema de expresar que Argentina va al default, Argentina va al default, Argentina va al default. En algún momento, tanta gota termina bordando la piedra, ¿no? Sí, tal cual. Y en ese punto
A ver, yo acá siempre marco lo mismo, yo soy de los que se equivocó, ¿no? Yo tenía una visión bastante más optimista de las cosas y en un momento digo, bueno, qué sé yo, por eso trato de callarme un poco más, escuchar un poco más, porque bueno, no puedo hacer nada, yo ya me equivoqué en ese contexto. Y dejé de ser objetivo, porque también en el fondo, como tengo bonos o tengo acciones, ya pienso también con el bolsillo, no solo en la razón. Entonces, desde ese punto de vista me convertí en una persona que yo agradezco tu reportaje, pero tengo que aclarar, mira, yo me equivoqué y yo no soy objetivo porque tengo interés creado, porque tengo ahorros, porque me dedico a eso y porque me gusta y porque creo en eso, tengo acciones y bonos. Pero del otro lado, el que me dice que explota todo el tiempo y disfruta más del yo te dije que del beneficio también, en algún punto tengo que decir, bueno, ¿y cuál es el juego de este tipo? A ver, si un político que está en la oposición me dice está todo mal y se va a caer, es lógico, me lo tiene que decir. ¿Qué me va a decir? Está todo bien, vote al otro. Que el oficialismo me digan está todo bien, no pasa nada, y está bien, ¿qué me va a decir? Váyanse, esto es un desastre. Uno también tiene que aprender a entender los intereses de cada uno, porque finalmente uno agrede a alguien diciendo, votan con el bolsillo, y la verdad que todos votamos con el bolsillo. Sí, claro, obvio. Absolutamente todos, eso nos corre a todos. Ahora digo, esto lo dijo Juan Carlos de Pablo, ¿no? Lo que la gente leyó el día de la PASO es que volvían las políticas de Cristina Fernández, lo cual, digamos, le pone un listón demasiado alto a Alberto Fernández en el hipotético caso de que efectivamente sea electo presidente para tener la credibilidad necesaria, ¿no? Claro, y el punto es, a ver, ¿por qué? Si nos fue mal con todos los últimos presidentes, y siempre nos fue mal, uno se preguntaría, y bueno, entonces, ¿qué tanta mala suerte tuvimos o somos nosotros como sociedad? Entonces vos te preguntás, bueno, bárbaro, ¿fue lícita las elecciones? Sí, perfecto. ¿Y qué quiere la sociedad? ¿En qué sociedad vive? ¿Qué quiero? Y mira, me dicen que, como leía o veía un programa de tele el otro día, creo que habían dicho la Vera mata cemento, una cosa así, obra pública. Entonces vos decís, mira, la obra pública no es que solo gastan obra pública. En un país donde hay bajas inversiones, la obra pública da trabajo. Entonces, en vez de dar un plan, yo hago construir una ruta, un puente, un camino, y finalmente hay gente trabajando que cobra un salario, y la plata del contribuyente va a una obra que después usamos todos en el tiempo, abarata costos, acelera procesos y demás, y además da trabajo a la gente. Pero no, nosotros preferimos que más que nos den ese laburo, decimos, no, tenemos que comer, no gastes plata en obra, dame la plata ahora. Pero eso lo decide la sociedad. Entonces, mi enojo, si querés, o el enojo del mercado, o por qué los papeles se subvaluaron, es porque estás diciendo, bueno, nosotros estamos viviendo en una sociedad, todos, responsabilidad de todos, que privilegia el corto plazo por encima del largo plazo. Entonces vos me decís, Claudio, ¿las acciones son baratas? Sí. ¿Pero por qué? Y porque finalmente estás en una sociedad que capaz que mañana descapitalizan a las compañías o hacen algo para repartir plata, aunque después te quedes sin energía, aunque después te quedes sin stock, o aunque después te desabastezcas. Porque vos decís, bueno, está bien, ¿sabes qué? Saco el cemento, lo destruyo, vendo y lo cambio por comida. Hasta que un día después decís, y bueno, ¿y cómo hago sin rutas? Pero la gente se va a matar en la ruta. ¿Y cómo hago sin trenes? Y pero la gente se va a matar sin trenes. Bueno, pero hoy la evaluación es esa. Entonces, el tema yo no sé si es solo un gobierno, o no sé si castigan a la posibilidad de que gane a alguien, sino que el que ganó, ganó porque la gente quiso ese discurso. Bueno, hay un tema que creo que para mí es un dato y lo sumo a lo que vos estás diciendo. Yo creo que la PASO expresó una definición cultural de un sector de la sociedad argentina que contrariamente a lo que suele decirse en las redes, no está integrado por el último decil o el anteúltimo decil o lo que habitualmente se dice, bueno, son los negros, son los villeros, son los planeros. Está bastante más extendido. Es una cultura de la autosatisfacción y una cultura de negación del contexto, ¿no? Es decir, el tipo hoy dice, sí, pero yo hace 3 años me iba de viaje a tal lado, yo hace 3 años podía cambiar el auto, yo hace 3 años podía cambiar el departamento, sí, pero estabas metido en una ficción del valor de tu economía, claramente estabas metido en una ficción. El asunto es cómo explicar eso de un modo que se entienda más allá de lo que uno cree que es racional lo que está diciendo, ¿no? Y que no es solo argentino, ¿no? Porque no. Yo te puedo contratar a los mejores economistas del mundo para que te resuelvan el Brexit y es imposible de resolver.
la gente vota, nos queremos ir, es imposible dividir la deuda, es imposible dividir las reservas, es imposible ejecutar ese mandato popular. Pasa en muchísimos países. Sin embargo, la Argentina es tan vulnerable que a nosotros nos pega el doble Claro. que el resto. Pero me parece que es una sociedad, bueno, está perfecto, es otra decisión. El futuro, ¿sabes qué? Me cansé de esperar y nunca pasó nada, entonces gasto todo ahora. Y lo que finalmente te estás arruinando también es eso, o sea, es como que vos decidas vivir un presente hermoso, agarres a tu familia, agarres todos tus ahorros, viajes por el mundo y cuando volvés decís, sí, antes estaba mejor. Sí, bueno, es más o menos así. Yo lo que sostengo que de este proceso, que es muy doloroso para todos, en la dimensión de cada uno, hay un componente agregado, dolorosísimo, que es que el mensaje que los hijos de muchos de nosotros están recibiendo es que la única salida que tiene Argentina es Ezeiza. Y eso es irrecuperable. Sí, tengo un minuto más. Sí, por supuesto. Igual es un enunciado. Muchos de nosotros, yo siempre insisto que crisis es mentira, que es oportunidad. Crisis, es oportunidad para muy poquitos. En ese contexto, muchos de nosotros, yo supongo que vos, que la mayoría de tus oyentes, no tenés plan B. Porque vos decís, bueno, me voy, está bien, me anoto y me voy. ¿A dónde? ¿Y cuánto vale tu guita en otro lado? Sí. ¿Y cómo vas a vivir en otro lado? ¿Como sudaca en dónde? ¿No es más lógico pelear acá por donde están tus raíces, tu lugar, donde sabes quién es quién, donde está todo, que ir de paria, no sé, por otro lado? Algunos podrán, obviamente, hay gente que tiene muchísimos recursos y que dice, bueno, bárbaro, nada, voy a estudiar, pago la universidad, pago la salud, pero no es que esto es, me voy. Por eso me parece que a veces es como que bajamos los brazos demasiado. Sí, sí. Bueno, no, yo coincido fervientemente con esa idea. Lo que digo es que lamentablemente te pasa que vos escuchás que dicen, no, pero mi pibe agarró y se fue y al fin está bien, ¿qué es lo que está haciendo? Vos decís, bueno, y se fue a trabajar de camarero y se fue a trabajar de esto. Y digo, algunos creerán que los chalecos amarillos en Francia son simplemente un montón de gente aburrida que decidía salir los fines de semana a romper todo lo que se le cruzaba por el medio, digo. O que la destrucción de capital y empleo que está provocando Boris Johnson en Inglaterra es simplemente un artículo. Digo, la gente no está viviendo bien en el mundo no está lleno de oportunidades fenomenales para cualquiera que se compró el billete y se fue. No Tal cual. existe. Y aparte eso, también uno tiene que entender, como diría Lito Nevia, que la historia la escriben los que ganan. Entonces vos conocés las buenas historias, porque son las Obviamente. que salen en los diarios, pero no es todo tan color de rosa. No, no, bajo ningún punto de vista. Como siempre te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia, Claudio, gracias. Abrazo enorme. Chao, Claudio Sukowicki.